El mejor concepto o el mejor criterio acerca de usted, diga, el mejor criterio o concepto acerca de mí, no lo tiene usted, lo tiene Dios. Lo repetimos una vez más. El mejor concepto o el mejor criterio acerca, hágale así, mire, de mí, pero así, de mí, no lo tienes tú, lo tiene Dios. Amén. Démoselo fuerte al Señor. Esta tarde le vamos a dar un giro, yo pienso que un ángulo de 45 grados nada más a este capítulo 16. Normalmente los predicadores y los pastores usan este sermón para los llamamientos que Dios hace y la separación para su servicio. Hoy vamos a darle un twist, le vamos a dar un giro de 45 grados y vamos a ver, hermanos amados, de que Dios no ve lo que el hombre ve. Y el hombre ve lo que Dios no ve. Sí, porque nosotros somos dados rápido a sentar precedentes por lo que nosotros vemos. Pero Dios no es así. Dios no necesita analizarnos a nosotros. Es más, no necesita ni estudiarnos. ¿Usted sabía eso? Dios como que se va a poner ahí, vamos a ver. No. Dios sabe quién es usted. Sabe el salmista David, antes de entrar a esto le digo, no sé a qué hora nos vamos a ir en esta tarde, pero yo no tengo prisa. ¿Alguien tiene prisa acá en esta hora? Honestamente, ¿alguien tiene prisa? Bueno, de todas maneras las puertas se van a cerrar. No son bromas, hermano. Mire, entramos al consejo de la palabra en esta hora porque queremos aprovechar todo el tiempo necesario. Capítulo número 16, primer libro de Samuel. En muchas Biblias tiene el título Samuel unge a David. El verso 1 al verso 13. Vamos a estar leyendo en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, lo vamos a leer antifonalmente. Yo empiezo con el número 1 y sucesivamente ustedes continúan con el siguiente. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Esto es bien, hermanos amados, precioso. Porque de sus hijos me he provisto rey. Continúen ustedes el número 2, por favor. Y llama a Isaí al sacrificio. Isaí ha de haber sido una persona de alto prestigio en Belén, para que fuera tomado en cuenta en una de estas reuniones tan dignas de reunir gente como el profeta, que ya estaba jubilado. Ya él ya estaba en Ramá, y ya no estaba, hermanos amados, en Belén ejerciendo su liderazgo como de profeta. Pero como Dios, y en Dios no hay jubilaciones. Entonces le dice: ¿sabes qué, Samuelito? Yo sé que estás descansando, estás tomando leche de cabra, pero regresa a Belén. Yo te voy a dar una misión. Fíjese qué tremendo esto. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo, Jehová, miro el corazón.
Hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y Samuel, leamos el 13 todos. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel. Esto es bien importante. Volvió a seguir tomando leche de cabra. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, en esta hora. Te suplicamos que nos ayudes, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda encargarse de regar esta palabra, esta semilla, a diestra y a siniestra, a los que nos están viendo a través, Dios mío, de Dios del cielo, en nuestras páginas sociales. Por favor, bendíceles en el nombre de Jesús. Siéntese, por favor, mis amados hermanos. En esta vida, hermanos amados, hay bastantes cosas muy difíciles de poder comprender, de poder analizar nosotros como humanos. Y una de las cosas, hermanos, como humanos, y especialmente para mí, es bien difícil cómo Dios procede en todas las cosas que Él hace, hermanos amados, para con nosotros las criaturas. Es bien difícil entender, porque la razón es esta: los parámetros que Dios usa para hacer las cosas difieren de la nuestra. Y los parámetros que nosotros usamos para medir las cosas difieren de las de Dios también. Tenemos un gran espacio abismal ahí, hermanos amados, porque Dios califica, hermanos amados, personas que nosotros descalificaríamos. Lo voy a repetir una vez más. Dios califica personas que nosotros, que usted y yo inmediatamente diríamos: no califica. Si no, hermanos amados, preguntémosle a este muchacho, el rey David. La gente siempre lo vio como pastorcito de ovejas, pero Dios lo miraba como un rey. Sí, o sea, hay que hablar, hermanos amados, acerca de este señor llamado David. Hermanos, es más, este muchacho David tenía un problema bien grave, porque ni la misma familia, hermanos, lo apreciaba. Y vamos a ver a través de este sermón que su papá lo despreciaba y sus hermanos lo despreciaban. Lo despreciaban, hermanos amados, a tal manera de que el trabajo que le daban a él era de cuidar las ovejas. Los demás estaban ya, hermanos amados, en otros asuntos oficiales, pero él estaba cuidando ovejas. El hombre, hermanos amados, David, en este caso, era un muchacho que, aunque estaba cuidando ovejas, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y el hombre conforme al corazón de Dios no quiere decir de que sea perfecto, sino que es un hombre que anhela vivir de acuerdo a lo que Dios está interesado que él viva. El hombre de acuerdo al corazón de Dios, hermanos amados, le importa lo que a Dios le importa. Al hombre de acuerdo al corazón de Dios le interesa lo que a Dios le interesa, hermanos amados, y el hombre de acuerdo al corazón de Dios recibe órdenes nada más y no las discute, sino que solamente las cumple. ¿Sabe usted de que como seres humanos nosotros, hermanos amados, hasta en los trabajos, hermanos, o en cualquier sitio donde usted y yo nos desenvolvemos, nosotros tenemos ese problema, porque la gente siempre califica por el color de los ojos, si el pelo es colocho o es parado. Siempre tenemos esa tendencia, por el tamaño de la persona. Por lo general nosotros hacemos esos prejuicios muy anticipados, hermanos, y tenemos que entender nosotros de que nosotros no podemos medir a las personas por nuestro propio criterio. No podemos. ¿Verdad que ha cometido usted ese error? ¿Cuántos no han cometido? Yo he cometido ese error.
¿Verdad que sí? Inmediatamente, hermanos amados, nosotros dictaminamos basados en nuestros propios criterios y nuestras propias preferencias, hermanos. Tenemos un mal concepto porque nosotros llegamos no solamente a tener propios criterios, sino que también nosotros, hermanos amados, llegamos hasta lo más bajo de hacer comparaciones. Ay, es que fulano no es como mengano. Es que jamás va a ser como mengano. Nunca. Porque Dios nos hace únicos. Dios a usted no lo hace conforme a la imagen de ningún hombre, ninguna mujer. Lo hizo conforme a la imagen de Dios. Y así como usted es, así le encanta a Dios. O sea, no trate de imitar a nadie ni de ser alguien más. Sea usted mismo. Porque cuando usted trata de ser alguien más va a tener problemas. No me diga muy fuerte la en esta hora. Ahora, lo más tremendo cuando llegamos a hacer, hermanos amados, comparaciones es de que cada persona, aquí vemos más de 200 personas, y si yo le pido la opinión de cada uno de ustedes, no hombre, vamos a hacer una biblioteca acerca de mí. Porque cada uno tiene su propio criterio. Cada uno hace sus propias comparaciones. Cada uno tiene sus propias conclusiones. De igual manera, yo de aquí para allá tengo mi propio criterio. Y tengo, hermanos amados, soy humano, no puedo negar, hago mis propias comparaciones también. Y eso le pasa, hermanos amados, a cualquiera. Eso es bíblico. Porque no solamente nos pasa a nosotros, le pasó al gran profeta Samuel. O sea, no me va a decir usted de que usted nunca ha hecho comparaciones y de que nunca ha sentado su propio criterio acerca de alguien, porque sí lo ha hecho. Porque sí lo hemos hecho. En más de alguna ocasión lo hemos hecho. Ahora, dígame usted por favor en esta hermosa tarde, que cuando se trata de elegir, ya sea para esto o para otro, lo primero que usted y yo, nosotros vemos, hermanos amados, vemos lo de afuera porque no podemos ver lo de adentro. Nos vamos, número uno, por la personalidad. Vamos por lo que conocemos como el IQ o el coeficiente de intelectualidad. Vemos qué tan listo es y aunque tal vez no tenga, hermanos amados, la preferencia de Dios. Eso es bien tremendo, ¿verdad? Vemos tantas cosas, hermanos amados. Vemos de qué familia viene. Vemos el estrato social donde la persona se mueve. Existen varios parámetros. Porque, hermanos amados, nosotros lo expresamos de acuerdo a nuestro propio criterio personal. En otras palabras, nosotros los terrícolas, los de acá en la tierra, hermanos, por lo general tratamos a las personas por lo que nosotros podemos apreciar y no por lo que en realidad ellos son. Y bíblicamente allí es donde empezamos a actuar mal. Tenemos un grave problema. Ahora, déjenme explicarle algo bien precioso, poderoso y fuerte en esta hora, porque a menudo nosotros, los terrícolas, los que vivimos en este planeta Tierra, los que no conocemos día de mañana, haciendo este sermón yo me puse a pensar, gracias al Señor que el Señor no nos muestra el día de mañana. Gracias a Dios. Y la razón por la que digo gracias a Dios, porque imagínense de que si Dios nos mostraría a nosotros que el día de mañana nosotros le vamos a fallar, nosotros, hermanos amados, esperaríamos hasta, vamos a ver, son las que en alguna parte son las 7 de la mañana del mundo. Esperaríamos que antes que llegara ese momento, serle infiel hasta que llegara ese momento. Porque somos así nosotros. Somos personas calculadoras. Y no se oyen muchos amenes, pero así es. Cuando pecamos decimos, ¿y si Dios viene ahorita? Somos calculadoras nosotros. Gracias a Dios de que Dios no se basa, hermanos amados, en nuestro tiempo y en lo que usted y yo hacemos. Dios hace lo que Él tiene que hacer, simple y llanamente, porque Él es Dios y Él es soberano, exactamente. Ahora, la diferencia entre integridad y reputación, integridad, déjeme decirle de que es un valor o una cualidad de que tiene, hermanos amados, mucha entereza moral, rectitud y honradez en su conducta y en su comportamiento. Por otro lado, la reputación es la opinión e idea que la gente hace de una persona basada en lo exterior, analizado bajo su propio criterio. O sea, integridad es lo que somos internamente y reputación es lo que la gente piensa que somos. Una vez más, integridad es lo que somos
O sea, uno va a decir, a esta gente me la engaño yo. Y rápido. Dicen en inglés, if we walk like a duck and we talk like a duck, we must be a duck. Si hablamos como patos, caminamos como patos, vamos a ser patos. Entonces, la gente nos juzga por lo que nosotros somos exteriormente. Pero nadie puede juzgarnos por lo que somos internamente, porque a nosotros no se nos da ese permiso. El único que tiene ese permiso y esa autoridad es Dios a través de su Espíritu Santo. Déjeme decirle que este flagelo con el cual padecemos y sufrimos, hermanos amados, muchas personas, hasta las familias, se da, hermanos amados. Por ejemplo, yo tuve la dicha, la bendición de nacer de último en mi familia, de solamente 14 hijos. Yo fui el último. Y doy la gracia al Señor porque fíjese de que dentro de mi familia yo no me parezco con ningún hermano. Yo tengo hermanos que son ojos verdes. Yo no sé dónde se quedaron, se acabaron cuando yo nací. Pero cuando he estado con él, nos presentamos como que somos hermanos y no nos creen. Porque él es narizón, pelón. Es más, en San Francisco hasta lo entrevistaron, pensaron que era un retirado de aquí de Estados Unidos. Y él dice, no inglés. Así somos nosotros. No nos parecemos para nada. Pero lo que yo le quiero decir, hermanos amados, es de que todo eso se da hasta en las mejores familias. ¿En cuántas familias se da de ustedes? O a lo mejor solamente en la mía. No le dé pena, pero este sermón le va a ayudar a usted a sobrepasar a veces rechazos que usted sufrió dentro de su familia. Y por eso a veces de que para saber y trabajar acerca de todo esto, es importante saber, y para poder ser ayudado hay que entender que estamos sufriendo de una necesidad, hermanos amados, como que hemos sido marginados en nuestra propia familia. Nuestra propia familia nos ha aislado. Hemos sido, hermanos amados, como la pelota de fútbol hasta nuestra propia familia, de nuestro papá, de nuestra mamá y hasta nuestros hermanos mayores que nosotros. Algo muy importante, hermanos amados, que como papás necesitamos nosotros entender y trabajar, hermanos amados, y si no hacemos esto, nosotros podemos tener graves problemas con nuestros hijos. Hermanos amados, tratemos de no ignorar, ni mucho menos lanzar palabras, hermanos, que lastimen a nuestros hijos, que hieran a nuestros hijos, hermanos amados, y que ellos no se sientan bienvenidos al hogar donde ellos están. Y yo sé que aquí usted ama a sus hijos. Yo amo a mis hijos y trato hasta donde sea posible de hacerlos siempre bienvenidos a nuestro regazo, a nuestro hogar, que en ningún momento fueron no deseados, sino que fueron siempre planeados, no solamente allá en el cielo, sino que también aquí en la tierra. En los versos que leímos, hermanos amados, yo puedo detectar, si usted me lo permite, de que David tuvo ese problema. Él también sufrió rechazo, no solamente, hermanos, de sus padres, sino también con sus hermanos. En lugar de cuidarlo, en lugar de velar por él, al contrario, lo menospreciaban. La historia que está plasmada en este capítulo 16, hermanos, Dios le da la orden al profeta Samuel que vaya a Belén, que allí estaba, hermanos amados, un señor llamado Isaí, que era el papá del rey David, y de donde Dios, hermanos amados, había ya soberanamente elegido a este jovencito que nadie, hermanos amados, daba un centavo por él, pero que estaba ya en las majadas, escondido, hermanos amados, no por sí mismo, sino por la voluntad de su papá y la voluntad de sus hermanos. Pero mire, aquí es donde está el asunto, de que por más que nuestros papás nos hayan querido hacer la mala pasada de no ser bienvenidos a la casa, de que nuestros hermanos de vez en cuando hayan querido abusar de nosotros porque somos los menores, Dios siempre tiene planes para nosotros. Y yo espero, ¿están entendiendo esto en esta tarde? Mire, ¿sabe usted, hermanos amados, de que en Samuel existió ese problema también? Y hermanos, examinando bien profundamente esta palabra,
Samuel tuvo el problema de que confundía la integridad con la reputación. Porque cuando él ve a Eliab, que era el mayor, y mire, los que estudian la genealogía de los hijos, dicen estas cosas, de que en una familia grande, el mayor tiene la tendencia a jugar el papel como de papá. El mayor se cree que él tiene la rienda cuando no es para papá, hacia aquello, ¿sí o no? Bueno, si usted viene de familia grande, solo usted, pues usted solo se va a decir las cosas. Pero cuando uno viene de una familia grande, así es. Mire, el número 1 le dice al número 2, el número 2 se la resbala al número 3, el número 3 se la resbala y así. Y donde queda la chibolita, ¿dónde es? Así es eso. Así, hermanos amados, y así le tocó al rey David. Samuel, hermanos amados, llegó a cometer el error de que él juzgaba, hermanos amados, basado en la estatura de la persona y no, hermanos amados, por el porte integral de esa persona. De manera de que cuando están reunidos, la noticia era de que Isaí, fíjense bien, y aquí viene, hermanos amados, y pónganme mucha atención, y aquí yo le puedo asegurar de que Isaí rechazaba a su hijo, porque la orden fue de que Isaí tenía que llevar a sus hijos. Y si yo entiendo bien, el rey David era su hijo también. Pero no, él llevó a los que él consideraba que daban el porte para esa reunión que se iba a llevar a cabo, porque llegaban las entidades, hermanos amados, espirituales de todo Israel. Llegaba, o sea, cuando un profeta se presentaba a un pueblo, hermanos amados, del tamaño de Belén, había que darle honra, honor. ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro, era un hombre, hermanos amados, llamado por Dios, que ejercía hegemonía en cuanto, hermanos amados, a autoridad espiritual sobre el pueblo de Israel. Ahora, pareciera de que cuando está en la reunión el profeta Samuel y está el Señor, que por cierto era persona reconocida, usted sabe que en los pueblos siempre es la familia fulana, dice. ¿Verdad que sí? Ahora los que no tenemos, hermanos amados, nada, ni siquiera nos conocen el apellido, ¿verdad? Pero por ejemplo, es de los fulanos, ¿verdad? Cuando yo estudié, había unas familias bien preponderantes que llegaban a estudiar hasta en Mercedes-Benz. Y llegaban y como eran de las familias bien, me recuerdo de que dentro de ellos había un compañero que era feo, pero llegaba en un Mercedes-Benz. Y yo tenía el valor, hermanos, y tenía una chica, era una muñeca de novia. Y yo le decía, qué gusto los que tenés, le decía yo. Ojalá me esté viendo este amigo. Era feo, hermanos. Solo le blanqueaban las cositas de los ojos. Sí. Y la muchacha había sido reina de ahí del pueblo. ¿Usted cree que lo hizo así? No, usted va a decir, lo hizo por amor, dice. Lo hizo por amor. Porque tenía mucha fe y era de buen testimonio. Entonces eso, una vez más, sucede allá en Belén, donde se había reunido Isaí y la autoridad espiritual. De repente comienza el desfile, hermanos amados, de los que eran prospectos para llevar la corona de rey y tener, hermanos amados, su poder de poder llevar a cabo, hermanos amados, todas las actividades como rey dentro del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? Hay un desfile y comienza el señor llamado Eliab. Cuando comienza la Biblia, hermanos amados, no lo dice, pero yo hice mis propios estudios acá, y por lo general el hijo, especialmente judío, el primogénito, tenía poder para cualquier cosa. Me imagino que Eliab, hermanos amados, ha de haber agarrado su mejor ropa, su mejor, hermanos amados, atuendo como de guerrero. O sea, según la expresión que da el escritor acá,
de que Samuel solo lo ve y se va de boca. Qué tipazo haber sido Eliab. Paren la música, ahí está el rey. Y según, hermanos amados, el original hebreo, cuando Samuel expresa eso, no lo expresa verbalmente, sino que lo pensó en su corazón. Nadie lo oyó, pero Dios lo había escuchado. Inmediatamente dice: momentito, Samuelito, estás equivocado, viejo. Fíjese qué tremendo, hermanos amados. Ahora, otra vez, por ser el mayor, él tendría que llevar ventaja, ¿no es cierto? Porque era el mayor. Y Samuel pensó en su corazón: de cierto, delante de Jehová estás ungido. De repente la voz del cielo, hermanos amados, dice: Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque yo, Jehová, no miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¡Qué gancho al hígado! ¡Qué gancho al hígado! ¿De dónde es el pastor de Guatemala? Ay, yo quiero un caribeño, hombre, de esos que le hacen así todo eso. ¿De dónde es el pastor? Bueno, es de Sudamérica, eso, pero buenas tardes a todos. O sea, juzgamos nosotros. Dice: es un chaparro de Guatemala. Le hacen así. A ver qué bueno tendrá ese tipo. Entonces tenemos y caemos, tenemos la tendencia de caer, hermanos amados, en ese error tan garrafonal, porque nosotros tenemos nuestro propio criterio, nuestra forma de pesar las cosas, que la mayoría de veces, el 99.9.9.9, estamos equivocados. Así es de que pasó Eliab, y ¿sabe qué? No era él. Y dice Isaí, porque Isaí era el maestro de ceremonias, y le dice: bueno, no fue Eliab, Abinadab. Y sale Abinadab. Bueno, la primera fue, hermanos amados, como una derrota para el mayor de la familia. Y sigue el siguiente, Abinadab, hermanos amados, aquel otra vez con un porte, ya era el segundo de 8 hermanos varones. Ha de haber tenido su porte también este bandido. Ha de haber sido, hermanos amados, de esos hombronazos. Pero ya Samuel había aprendido la lección de que la gente, hermanos amados, nosotros los hombres y las mujeres, estamos muy cortos por poder conocer y penetrar lo que está detrás de cada hombre y de cada mujer. No podemos nosotros penetrar el corazón de ningún ser humano. Solamente lo hace Dios. Entonces, cuando Samuel ve que llega Abinadab, dice: ya entendí el mensaje. Sé de que Dios no mira lo que yo miro. Así es de que no es Abinadab también. Y luego ya después pasa Sama. Y también, hermanos amados, no había ahí ningún elegido de parte de Dios. Pasaron los 7, hermanos amados, en la pasarela, hermanos, de allí, de Belén. Y ¿sabe qué? Dios todavía no había elegido a nadie. Pero Dios había elegido rey. O sea, aquí estaba, hermanos amados, como decimos, el meollo del asunto. Aquí estaba, hermanos amados, y de repente Samuel, guiado por el Espíritu de Dios, cuando ve de que él sabe de que de allí tiene que salir rey, pero no están en los que el Señor Isaí había llamado. O sea, un grave error que tiene este señor. A eso se le llama rechazo emocional. Porque a él se le pidió llevar, hermano Pedro. Si a usted le dicen: traiga a sus hijos porque hay un banquete, usted tiene que llevar a todos sus hijos, ¿no es cierto? O dejaría a uno por ahí, ¿Usted, hermano Rigo? Exacto, le dicen: hermano Rigo y hermana Daisy, usted está invitado a una fiesta, están cordialmente invitados, usted y su familia. Aquí tenemos un error. Entonces Isaí, hermanos amados, solamente llama a los que él creía y consideraba que daban la talla para ser el próximo, hermanos amados, candidato a rey del pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? Isaí estaba muy equivocado, como muchos de nosotros. Muy equivocado. Porque el concepto y el criterio
que ustedes a veces, yo y ustedes hacemos de cada persona, estamos muy errados. Porque nosotros nos vamos por lo de afuera, pero Dios va mucho más allá y ve lo de adentro. Cuando pasaron los 7, le dice Isaí, señor Isaí, con todo respeto, aquí tenemos un problema. Dios me dijo que de su familia va a salir un rey, pero no lo he escogido todavía. ¿Tienes a alguien más por ahí? Le dice, ¿estos son todos tus hijos? Porque aquí hay un problema. Y la respuesta del señor Isaí, yo puedo pesar aquí, dice, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y Samuel inmediatamente le dice, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Usted y yo tenemos que ser bien analíticos, hermanos amados. Isaí había sido invitado al sacrificio, hermanos, y una vez más, déjenme repetirle esto para que entienda un poquito más. Isaí era un personaje de la alta sociedad en esa ciudad para que haya sido invitado por un profeta de la talla del profeta Samuel. Ahora, Dios ya había, hermanos amados, si usted ve aquí en la parte última del verso número 1 del capítulo 16, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto rey. O sea, la palabra ya estaba dada. La palabra ya estaba, hermanos amados, dada. Ahora, eso a mí me da la pauta para pensar de que en la casa de Isaí habían preferencias, hermanos amados, en cuanto a orden de hijos. En otras palabras, inconscientemente él manejaba un hermanos amados, espíritu de rechazo hacia la vida de su último hijo llamado David. Y yo le voy a probar a usted, hermanos amados, lo que yo le estoy diciendo en esta hermosa tarde. Isaí, el papá de esta tribu, hermanos amados, y de este montón de muchachos, sabía perfectamente desde que el momento en que le llamaron, le hicieron la invitación, su obligación era de llamar a todos sus hijos. Y la respuesta, hermanos amados, de Isaí dice, sí tengo al menor, al que está cuidando las ovejas. Aquí tengo un problema muy grave yo, porque el problema que Isaí, hermanos amados, argumentaba era de que él cuidaba las ovejas, pero David no estaba solo cuidando las ovejas. Tenía ayudantes, y yo se lo pruebo en el capítulo 17, verso 20, dice que se levantó pues David de la mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. O sea, podía haber estado él en la reunión. Fue capricho de Isaí. Fue rechazo de Isaí de que el rey David no estuviera en esa reunión, y tenemos un problema acá. Y nosotros los papás tenemos que tener bastante cuidado. Ay, es que este tiene las cualidades aquí. ¿Sabe qué? No califique a sus hijos por las cualidades. Ámelos porque Dios le permitió a usted tenerlos. Y sea bien conciso y sincero y no envíe mensajes equivocados a ellos. Es que este le pega con la zurda, es que este batea con la derecha. No los califique así a ellos, por favor. Ellos son tal y como Dios los hizo. Porque nosotros hemos cometido ese error. Se parece a la familia fulana y aquel se parece a la familia mengana. Cometemos ese error. ¿Alguien más ha cometido ese error? ¿Verdad que sí? Todos vamos a pasar al altar en esta tarde, entonces. ¿Alguien dice amén en esta tarde? Lo más lindo, hermanos amados, de esto es de que el salmista David, ya años más tarde, ya él siendo rey y habiendo saboreado, hermanos amados, la presencia del Señor, llegó a escribir en el Salmo 27 y verso 10 esto: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El escritor, hermanos amados, del libro de Samuel, dice de que David era una persona, era un joven rubio aproximadamente de 15 años en ese entonces. Dice que era rubio
hermoso de ojos y de buen parecer. Porque en ese tiempo, allá en el Medio Oriente, tenía que haber cualidades así. El rey tenía que haber sido bien parecido, o sea, así, físicamente. Tenía que haber sido bien, good looking guy. Tenía que tener esa, por lo menos, apariencia. Y ahora aquí me llama la atención también de que el escritor dice de que era rubio. Y aquí es esto, hermanos amados. O sea, Dios es un Dios tremendo. Por lo general, en el Medio Oriente no hay gente rubia. El escritor, la palabra rubia aquí es rojizo. Y allá, hermanos amados, miren los árabes, los palestinos. Por lo general, ellos son morenitos, igual que usted y que yo. Pero ahí tenía en la majada el Señor a un rubio, colocho, curly hair. Ahí lo tenía. Ahí tenía no solamente a un pastorcito, tenía al futuro rey de Israel. No por parte de Isaí, porque él no creía en su hijo David, pero Dios sí, porque ya él lo había elegido como rey de Israel. A mí me llama la atención todo esto porque cuando llega este jovencito llamado David, hermanos amados, inmediatamente la Biblia dice de que Samuel toma su cuerno y vacía el aceite de ese cuerno, hermanos amados, y estaba haciendo tres cosas Samuel, el profeta, al ungir al futuro rey de Israel, estaba diciéndole: yo te bendigo y a través de esa bendición vas a ser protegido, y a la misma vez te estás empoderando de este gran título como futuro rey de Israel. Lo más bonito de todo esto, ¿sabe qué? Que esa, hermanos amados, representación que está haciendo Samuel al ungir al rey David, lo hizo en frente de Dari y de los hermanos. Como quien dice: ¿se da cuenta? Así es Dios. Mire, hablemos algo aquí en esta hora. Mucha gente a veces conoce solamente, hermanos amados, la trayectoria física del hombre y de la mujer que Dios ha llamado para su servicio, pero desconocen el proceso que esta gente lleva. Voy a decirlo una vez más. ¡Wow! El pastor, la pastora, los evangelistas, y conocemos, hermanos, el progreso que esta gente han tenido, pero no se conocen las actividades tras bambalinas. No se conoce todo el proceso, los golpes, los sinsabores que fulano y que mengano han podido llevar para poder estar en un lugar, hermanos amados, tan escogido y privilegiado por el Dios de todos los espíritus. Para comenzar, David había sido rechazado por papá y por sus hermanos, pero Dios le tenía un estrado mucho más elevado que su papá y sus hermanos le habían preparado, y era de ser el próximo rey de Israel. Viendo todo esto, me parece a mí de que David, hermanos amados, era el mil usos, porque llega el momento cuando Goliat sale, hermanos amados, en escena y llega a desafiar a los escuadrones de Israel. Israel queda todo atemorizado. Hermanos amados, cuando sus hermanos, se recuerda de los hermanos, estaban allá, estaba, ¿sabe quién? Estaba Eliab, Abinadab, y estaba Sama también allí. Y ninguno de estos inútiles, de los que querían ser rey, ¿entienden esto? Están entrando aquí donde yo lo quiero llevar. Ninguno de estos buenos para nada hicieron ni siquiera, hermanos amados, el movimiento para ir a desafiar a Goliat, quien estaba, hermanos amados, amenazando a los escuadrones del Dios vivo. Y de repente allá, hermanos amados, Isaí, aunque él no sabía de que estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, le dice al pastorcito de ovejas, come on, le dice: vení, David, y te voy a cargar los asnos para que les lleves un poco de guarnición a tus hermanos. O sea, era el mil usos. Él cuidaba ovejas, él llevaba, en Guatemala hubiéramos dicho lleva refacción, en México lleva
el manjare, lleva la comida, lleva las pupusas, lleva los burritos y ahí va el pastorcito de ovejas. Pero no sabía, hermanos amados, de que estaba empezando a entrar a la escena donde papá y los hermanos no quisieron haber entrado. No quisieron, hermanos amados, haber deseado. Pero allá estaba Goliat desafiándolos. ¿Quién de todos los israelitas viene para acá para pelear conmigo? El filisteo de filisteos. Y todo dice que los amenazaba. Por 40 días estuvo Goliat. Y de repente llega David al campo de batalla. Llega con los asnos llenos de pupusas, de burritos. Y de repente ni sabe quién se da cuenta primero. Eliab. Eliab le tenía un recelo a su hermanito David. Eliab le tenía, hermanos amados, David era la piedrecita esa. A ver si me entienden esto en esta tarde. Esa que cuando usted ve a su hermano y dice, hermano, llévatelo para otra iglesia, Padre Celestial, porque no sé ni qué hacer. ¿Alguien dice amén en esta tarde? Y cuando el diablo mira, mire, él pregunta ya, hey muchacha, llega ya con los asnos y y los asnos como que se quedan ahí. Él tenía experiencia en todo eso. Era un ganadero. Y de repente, hermanos amados, dice de que él llega y pregunta, ¿qué harán al hombre que venciere a ese filisteo y quitar el oprobio de Israel? Y oyéndolo hablar Eliab, ¿se recuerda de él? El hermano mayor de David. ¿Por qué se encendió en ira? Dice que se encendió en ira. ¿Por qué? Se encendió en ira contra David. Dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado las pocas ovejas? Lo quería pastoreando ovejitas. Lo quería en el oficio donde ya Dios no lo quería. Somos nosotros. Así somos nosotros los humanos. Cuando vemos que alguien Dios lo está llamando al ministerio, dice, ¿verdad que sí? Cuando Dios me empezó a llamar a mí, hermanos amados, había gente que no creía en mí. Gente que sí, centroamericano. Es más, aún peor, de Guatemala. Pero como no es, hermanos amados, lo que el hombre ve, es lo que Dios ve. Déjeme explicarle algo acá. Cuando Dios llama a alguien, Dios no mide o no saca su cinta de medir con el IQ de la persona. Porque Dios no mide cuando llama a alguien ni pone su cinta de medir de acuerdo al tamaño. Dios pone su cinta de medir de acuerdo a la integridad. Se lo voy a barajear un poquito mejor yo. Yo pienso que él, porque él sí, tiene ojos verdes, es alto, fornido, habla 50,000 idiomas. Entonces, pero es que Dios no es así. Dios es diferente a nosotros. ¿Entienden la idea, hermanos? Cuando Eliab, hermanos amados, mire, ¿por qué has dejado solas las ovejas? David le contesta, ¿qué he hecho yo? No sé, ¿es esto mero wiri? Es lo que le dice David. ¿Qué he hecho yo? ¿No es esto mero hablar? Qué triste, ¿no es cierto, hermanos? ¿Hasta dónde había llegado Eliab? Eliab era una persona presumida, arrogante y embustera. Eliab era ese tipo de persona, hermanos. ¿Y sabe qué? Yo tengo autoridad para hablarle de esta forma en esta tarde, porque ese fue el último verso donde usted puede ver el nombre de Eliab pintado en la Biblia. Por alguna razón, Dios ya no quiso que su nombre apareciera en las páginas inmortales de la Biblia, porque era un estorbo. Es tremendo, ¿no es cierto? Hasta allí llegó la historia de este caballero llamado Eliab.
Eliab, hermanos amados, era una persona resentida y lleno de mucha amargura, que no podía tolerar ni aún a su hermano más chico. Lo que podemos aprender en esta hermosa tarde, hermanos amados, es de que Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre juzga la apariencia, Dios pesa el corazón. El hombre juzga la apariencia, Dios pesa el corazón. No, hasta que me entiendan. Entonces, el hombre, hermanos amados, pesa el corazón. Nosotros, hermanos amados, vemos la apariencia, porque confundimos a menudo lo que es integridad, hermanos amados, y lo que es, hermanos amados, la apariencia, la reputación. El mejor concepto y criterio acerca de usted no lo tiene el pastor, no lo tiene la congregación. El mejor concepto de usted lo tiene Dios. Déjeme decirle, y casi termino en esta tarde, bajo ningún punto de vista David fue el hombre perfecto, y usted y yo lo sabemos en esta tarde. Sin embargo, Dios, hermanos amados, lo usó a pesar de todas sus imperfecciones. ¿Qué fue lo que hizo David, que fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué clase de corazón tenía David? Hermanos amados, que allá en medio de las majadas, en medio de las ovejas, del ganado, su corazón pequeño, chiquito, diminuto, pudo impresionar el corazón de un Dios sabio ahí en el cielo. Qué lindo eso, hermanos. Que aunque, hermanos amados, acá usted y yo no logremos impresionar a la gente, nuestro trabajo no es impresionar a ningún ser humano. Porque al ser humano nunca le vamos nosotros, hermanos amados, a poder impresionar. El trabajo suyo y mío es de querer impresionar siempre a Dios. ¿Y cómo se impresiona a Dios? Bueno, hermanos amados, con un corazón sencillo, sincero, pero con un corazón íntegro delante de su Señor. Dios, hermanos amados, escogió a David por tres razones bien importantes. Y la primera, hermanos, es de que David tenía un corazón íntegro. ¿Sabe de que usted y yo solamente podemos ver ahorita, este tiempo? No podemos ni siquiera ver qué es lo que va a pasar media hora después, ni 5 minutos después. No podemos. No tenemos esa habilidad y gloria a Dios por ello. Eso solamente, hermanos amados, es algo que le atañe a Dios. Dios conoce mañana. Imagínense, ¿qué haría usted si Dios le dice, bueno, te quedan 3 años de vida? Yo le garantizo que usted se va a la iglesia a hacer averías, y aunque no me diga amén, y antes, 1 minuto antes de que se cumplan esos 3 meses, usted se reconcilia con Dios. Esos 3 años, perdón. Así somos de malos nosotros. Gloria a Dios que nosotros no sabemos cuándo va a ser nuestra partida hacia la eternidad. Ah, no, pastor, si a mí el Señor me llega a decir, hasta así le hacen, mire, más me consagro, no sea mentiroso. Inmediatamente, hermanos, se desliga del ejército de la iglesia porque somos malos. Yo doy gracias a Dios que Dios no nos enseña mucho acerca de lo que es el futuro. Pobre de nosotros. Si nosotros a veces ignorando qué va a ser de nosotros el día de mañana, a veces somos inconstantes nosotros en cuanto al servicio de Dios. Bueno, esto es para los que nos están viendo, no para ustedes. Somos inconstantes nosotros. Somos nosotros, hermanos amados, como la montaña rusa. Hoy sí, mañana no. Mañana quién sabe, pasado a lo mejor. Somos inconstantes nosotros. Pero Dios, que es un Dios, hermanos amados, bueno, Dios está esperando como esperó con este muchacho llamado David, que tuviera un corazón íntegro delante de él. El Salmo 78, versos 70 al 72 dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas, de las ovejas tras las paridas. Lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con pericia de sus manos.
Era un tipazo honesto David, hermanos, y se podía depender de él. Dios podía dar su confianza en el corazón de David, hermanos amados, porque David, escúcheme esto por favor, emanaba felicidad pastoreando allá donde nadie lo miraba. Era un candidato para ser promovido a ser el futuro rey de Israel. Mire, déjeme explicarle algo. Hay gente que espera ser fiel cuando Dios lo llame. Usted está equivocado. Si usted no puede ser fiel ahorita, Dios no puede contar con usted. Dios siempre llama a la gente que está ocupada. ¿Sí me escucharon, no es cierto? O sea, para que usted tenga un llamado, usted tiene que envolverse en las cosas de Dios. Dios amaba llamar a gente holgazana. Yo quiero que Dios me llame a mí. Yo no sé si usted quiere ser llamado por Dios, pero yo siempre quiero ser llamado por Dios. Y para hacer eso tengo que estar siempre haciendo algo. Dios vio de que David allá, o sea, ¿quién lo miraba a él? No lo miraba, hermanos amados. Es más, su papá ni lo chequeaba. Samuel no sabía dónde estaba. Pero él estaba allá, con un corazón íntegro. Y cuando llegaban los osos y los leones, los mataba, aunque nadie lo miraba. Pero sabía que estaba siendo entrenado tras bambalinas para lo que posteriormente se le iba a presentar. No por el profeta ni por su papá, sino por el Dios de todos los espíritus. Alabado sea su nombre para siempre. Mire, le digo de mi persona. Nosotros estábamos bien en California. Estábamos sirviéndole al Señor, etcétera. Pero éramos fieles. Fieles a Dios y fieles a los pastores. Fieles a Dios y fieles a los pastores. Bueno, ¿y por qué los pastores? Porque son las autoridades espirituales de la iglesia. Cuando los pastores, hermanos amados, estaban bajando los aparatos, ahí iba mi esposa y mis 2 hijos bajando las bocinas. O sea, come on. No, es que yo quiero el micrófono nada más. Y quiero estar detrás del púlpito. No, hay que empezar barriendo. ¿Alguien me está escuchando por ahí? Por favor, si no, démele volumen al micrófono. Hay que empezar a pedir la aspiradora. Porque para que Dios te ponga en un lugar así, hay que empezar de abajo. Oh my goodness. Ay, es que yo soy esto, soy lo otro. Yo he sido manejador de empresas. De allí me sacó el Señor. De ser manejador de empresas. 3 empresas quebraron porque yo no quería hacer caso. Con 48 empleados bajo mi cargo. Pero ¿sabe qué? Yo era fiel en la iglesia. Y aunque era manejador en la empresa, en la iglesia era un miembro de la iglesia. Oh my goodness. I don't know if you are catching up with what I'm saying. Aunque allá, hermanos amados, en lo secular, yo era don fulano, en la iglesia yo era un miembro de la iglesia. Y cuando yo llego con el pastor y le digo, pastor, Dios me está llamando. Y me dice, bienvenido al ministerio, tenga esta cubeta sucia y este mapeador. No me dejen solos aquí en esta hora. ¿Usted quiere que Dios lo llame? Está duro, ¿no es cierto? ¿Usted quiere que Dios, hermanos amados, después de que esté allá tras bambalinas, lo ponga en un lugar especial? Yo no creía ser pastor de la iglesia Dios Peniel. Allá estábamos tranquilos. Pero ¿sabe qué? Dios dice, no, si esto no es todo lo que yo tengo para ti, muchachito, chaparrito mío, hijo de mi corazón, te voy a llevar para el estado de Arkansas. Y allá, hermanos amados, ignorantes nosotros, empiezo a sentir el fuego del Señor dentro de mi corazón. Pero empezamos, hermanos amados, y sin recibir un centavo, sin tener ningún miembro en el garage de nuestra casa, ahí empezamos siéndole fieles al Señor. Y hoy es lo que se llama Iglesia de Dios Peniel en la ciudad de Bentonville. Porque si empieza de abajo, para que pueda el Señor elevarlo hacia arriba. Porque si usted empieza de arriba, el golpe puede ser muy, muy fuerte para usted. Y en este camino se sufre. Y en este camino se batalla.
Y en este camino es de pelea diario. David estaba allá, inconsciente de que le esperaba, hermanos amados, una gloria eterna. Pónganme atención aquí, por favor, hermanos. Y necesito que le interese, que se sumerja en esto acá. Le esperaba un futuro prometedor allá en Israel. Y de que su nombre quedara, hermanos amados, enclavado en más de 70 salmos que él pudo escribir. Y de que todo el mundo hoy sepa quién no solamente fue un pastorcito de ovejas, sino quién fue el rey de Israel, el rey David. Alabado sea su nombre para siempre. David tenía un corazón íntegro. La número 2, también poseía un corazón humilde. Eso, hermanos amados, en esto usted tiene que ser sencillo, humilde. Me encanta esto. ¿Sabe por qué? Yo le puedo decir de que cuando Samuel vacía su cuerno de aceite, mucho cuidado con esto, escuchen esto, para todos los que quieren entrar al ministerio. Cuando Samuel vacía su cuerno, mucha atención, Samuel, hermanos, lo bendice, lo empodera, hermanos, y con eso le está diciendo: vas a estar siempre con la cobertura del Rey de Reyes. David, hermanos amados, eso es lo que es la unción, vaciar aceite. Pero lo que me llama la atención de este muchacho es que tenía un corazón tan humilde, de que si hubiera sido uno de nosotros, usted tiene llamamiento, se va al carajo. Pero ¿sabe qué hizo? David esperó 14 años. Cuando lo ungió Samuel, esperó 14 años. Porque tenía que esperar que Dios limpiara las secuelas que un rey soberbio llamado Saúl había dejado en el trono de Israel. Y para que Dios estableciera al rey David como rey, tenía que mover al rey Saúl. Usted tiene que esperar su tiempo. Usted no puede gobernar cuando ya existe un rey. Para poder entrar a esa etapa del ministerio, esto es para pastores, hermanos. Usted tiene que esperar de que Dios, exactamente, mueva a Saúl para un lado y le dé posesión al nuevo David que viene detrás. Tenía un corazón humilde. Yo he visto, a mí me dieron infinidad de profecías, no las puedo ni contar. Así te dice el Señor, y me sacaban desde en medio. El de corbata fulana, yo decía, pues soy yo. Me llamaban, hermanos amados, los profetas, porque hay hombres de Dios. Pero ¿sabe qué hice yo? Me puse a estudiar al colegio bíblico, 9 años al colegio bíblico. Mientras después del llamado venía el tiempo de la separación. Hay que prepararse. Esto no solamente de tener el llamado, hay que esperar la separación. Y mientras el llamado y la separación llegan, hay que prepararse. Hay que saber la palabra del Señor. No a todo el mundo le interesa esto, pero pues hay que saber la palabra. Cuando uno se para acá y saber que lo que está hablando. Así es el Dios que yo sirvo. Él busca corazones humildes y sencillos. Y cuando Dios te dé palabra a ti por medio de un hombre de Dios, porque yo sé que hay hombres de Dios, no te apresures, prepárate. David se preparó 14 años. Él se fijaba en las vueltas que daban, hermanos amados. La gente que ya tenía experiencia. Júntese con gente de experiencia. Con gente, hermanos amados, que te va a enseñar. Con gente que te va a dar datos importantes en cuanto a la experiencia dentro del ministerio. Oh, yo no sé por qué el Señor me está llevando por acá, hermanos. Pero qué lindo todo esto. Y para poder recibir todo eso hay que tener un corazón humilde. Y la número 3,
David tenía un corazón dado al perdón. Acá aprendemos algo, familia hermosa. Nosotros siempre hemos juzgado a través de la apariencia, y todo aquel, hermanos amados, que no encaja en nuestro propio juicio está perdido, ¿no es cierto? ¿O solamente a mí me ha pasado a mí? Pero todo aquel que no encaja en el propio nuestro, es que no, yo creo que no, y no, y no, y no. Pero eso que nosotros lo digamos no es el que Dios dice. Dios tiene otro concepto acerca de nosotros, otro criterio. ¿Entienden eso en esta tarde, hermanos amados? Mire, Dios quiere que usted y yo, hermanos amados, siempre nos veamos mucho más de lo que la gente y las demás personas dicen acerca de nosotros. Porque nosotros vemos lo de afuera, juzgamos lo de afuera, pero Dios pesa los corazones. ¿No es cierto que a veces, hermanos amados, pareciera como que Dios elige a la persona equivocada? Pareciera ante nuestros ojos, pero Dios nunca comete errores. Equivocado ante nuestros ojos, pero ante los ojos de Dios es la persona indicada. Alguien dice amén en esta hora. Yo pienso de que si conmigo hubieran tomado voto para ver si yo podía pastorear, creo que no hubiera sacado ningún voto. Chaparro, guatemalteco, imagínense, iba a perder todo. En donde sacaba ventaja era en otras cosas, pero menos en la aprobación de la gente, porque así la gente asienta su propio criterio, pero como yo no me dejé llevar por el criterio de las personas, sino que esperé la aprobación de Dios. Y eso me ha ayudado hasta la tarde bendita de hoy. Nos ponemos de pie en esta tarde, hermanos.